planteamiento para las fiestas infantiles ubicadas en Alto Barinas Norte. Pueden llamar a Valentina al 0424-562-7765. Repito, 0424-562-7765 o al 0414-844-6794. Repito, 0414-844-6794. El Jardín del Uno es un establecimiento para fiestas infantiles ubicado en Alto Barinas Norte, con piscina y todos los implementos muy propios para la fiesta de los más chicos de casa. Son presupuestos muy económicos, muy solidarios. Muchos pensarán que, como se encuentra ubicado en Alto Barinas Norte, pensarán que son presupuestos muy elevados, y es todo lo contrario. Son presupuestos ajustados a su realidad económica. Para el planteamiento del problema de su comunidad, de su caserío, de su urbanización, de su barrio, de su calle, de su zona, puede llamar al 0273-552-2938, repito, 0273-552-2938, o enviar un mensaje de texto de WhatsApp al 0414-568-6998, repito, 0414-568-6998, y ahí con mucho gusto la atenderemos. Hoy tenemos en los controles a Álvaro Cuevas, quien, si hacen llamadas al CanTV, él les contestará, y con mucho gusto aquí le daremos la debida procesamiento a ese planteamiento de ese problema de la comunidad. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Carlos Ramón Paredes Garrido, funcionario de control judicial, abogado egresado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos de Ezequiel Zamora en el año 2021, y actualmente cursa un estudio de posgrado en Derecho Internacional también en la UNEYES Cogedes. Además es teólogo licenciado en Ciencias Bíblicas. Bueno, una persona preparada que está hoy haciendo un trabajo muy importante con lo que tiene que ver con la administración de justicia en virtud del artículo 253 de nuestra Constitución Nacional. Bueno, doctor Carlos Ramón Paredes, los micrófonos a su disposición. Bueno, ante todo, darle gracias a Dios Padre Creador, y agradecido con esta sintonía de este programa Comunidades en Acción, aquí en esta prestigiosa emisora Impacto 107.1 FM. Agradecido a esta invitación, doctor Pedro Pablo González, de verdad para nosotros muy importante, ya que venimos haciendo un trabajo de lo que es el cambio esencial que se le dio a la República de Venezuela al constituirla en República Bolivariana de Venezuela en 1999. Ese cambio sustancial viene a ser prácticamente ese nombre que usted le ha designado a su programa: Comunidades en Acción, Poder Popular, Participación Protagónica del Pueblo, y que lo vemos lamentablemente totalmente vulnerado. El Estado de Derecho que tenemos, no hay garantía del Estado de Derecho, y por eso nosotros pues estamos bastante complacidos de que se nos abran las puertas en esta emisora, ya que en esta situación y este trabajo que nosotros desempeñamos, que está regido por la Ley Orgánica de Contraloría Social en su artículo 3, que tiene un propósito: prevenir y corregir. Dice la ley: prevención y corrección de los comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la ética en el desempeño de la función pública. Pues te entenderá, y como es conocido público, notorio y comunicacional, que además tenemos a las organizaciones internacionales de las Naciones Unidas aquí en la República Bolivariana de Venezuela desde hace 3 años, la doctora Elena de Bao, con una carta de entendimiento, tratando de que se hagan las correcciones adecuadas a las garantías de los derechos humanos. Y desde el año pasado está el doctor Gianluca Rampolla del Tindaro, quien tiene 20 años en funciones en la Organización de las Naciones Unidas, que viene desde África Central, Nueva York y otras partes del mundo. Está implementando un plan de ajuste a los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, y que nosotros, ¿verdad?, esta semana viajamos a Caracas, estuvimos en reunión con la doctora Elena de Bao. Después fuimos al Consejo Moral Republicano, porque no puede ser que se hable tanto, se cacaree tanto, se dice tanto, se sabe, estamos conscientes de que se vulnera el Estado de Derecho, que no hay garantía del Estado de Derecho, y que lamentablemente vemos a unas instituciones del Estado y a unas autoridades, sean ya del lado que sean, de la ideología que tengan,
porque aquí en el estado de Barinas ni el gobernador Sergio Garrido quiere ajustarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes orgánicas de participación del pueblo, como la Ley Orgánica del Poder Popular, como la Ley Orgánica de Contraloría Social, porque se resisten, se niegan. Julio César, el mismo Sergio Garrido y las autoridades que uno llega a ocupar en la gobernación, es maldad que se ajustan a esto. Bueno, y el alcalde está peor, ¿verdad? Y digo peor porque él dice que él es socialista, revolucionario, hijo de Chávez. Y los directores de los ministerios nacionales. Bueno, en general estamos hablando, y bueno, gracias a Dios nuestras competencias según la ley son competencia nacional, según el artículo 4 de la Ley Orgánica de Contraloría Social, que dice que la presente ley son aplicables a todos los niveles e instancias político-territoriales de la administración pública, a las instancias y organizaciones del poder popular y a las organizaciones y personas del sector privado que realicen actividades con incidencia en los intereses generales o colectivos. O sea, aquí no queda nada, nadie por fuera que no entre bajo nuestras competencias. Y nosotros tenemos una función, y me gusta mucho porque sé que usted me va a entender claramente lo que estoy hablando. Mucha gente no lo entiende porque realmente, y lo dice la propia Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en su segundo informe, hay que profesionalizar en la República Bolivariana de Venezuela a los funcionarios operadores del sistema de justicia. O sea, ahí nos metieron a todos. Sin embargo, yo le dije al doctor Gianluca y le dije a la doctora Elena, le dije, pero ustedes vienen a ajustarnos y lamentablemente en sus países no están ajustados como estamos ajustados en la República Bolivariana de Venezuela, que es el único país del planeta que garantiza este tipo de persona jurídica, de participación protagónica, de hecho, de derecho, como lo dice el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es en el papel, ¿verdad? Está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en los asuntos del gobierno de su país formando parte de él. Así es, un derecho O a humano. través, o eligiendo quien quiere que te gobierne, ¿verdad? Lo dice muy claro el artículo 21 de la Declaración Universal. Bueno, nosotros nos hicimos parte del Estado venezolano, según el rango constitucional del 253, ciudadanos y ciudadanas que participamos en la administración de justicia conforme a la ley. ¿Cómo lo logramos? A través, como lo dice el mismo artículo 21, otra forma de elegir, no a través de elección de cargos públicos como llega el presidente, los gobernadores, los alcaldes, los diputados nacionales, los diputados regionales y los concejales, sino a través de asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones son de carácter vinculante. Así estamos protocolizados, registrados según el artículo 70 de la Constitución, son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. Y eso lo hemos dicho y se lo hemos quedado muy claro y muy sentado a las instancias internacionales, a los funcionarios públicos internacionales que están aquí, que hay como 15 o 20 funcionarios. Hemos conversado con el doctor Víctor Elías de Argentina, con el doctor Martín Carbonelli de Brasil, con el doctor Gianluca Rampolla del Tindaro de Italia, con la doctora Elena de Baos de Francia, y ahorita que conversamos con el doctor Daniel Sopica de España. Hay una gran cantidad de abogados, doctores en Derecho Internacional, que están como funcionarios públicos de las Naciones Unidas haciendo un trabajo acá. Y nosotros vemos con preocupación que con todo y eso, el alcalde capital de Barinas se resiste, está fuera del ajuste del derecho constitucional y del derecho legal cuando se niega a recibir a la Contraloría Social Judicial, que muy bien lo dice el artículo 12, que debemos ser atendidos sin que suspendan sus funciones. Y ha sido imposible, años tratando de que podamos ser atendidos por el licenciado, el señor Rafael Paredes, y que estos días hemos estado visitando su oficina, hemos hablado con su director de despacho, con Benjamín, con su secretaria, hemos hablado con el de servicios públicos, hasta fui denigrado por el consultor jurídico Robert Molina. ¿Y en el circuito judicial penal le han dado acceso? En el circuito judicial penal introducimos una oportunidad, una querella contra el defensor del pueblo, porque este no defiende el pueblo, contra Juan Alvarado y contra el INTI y otras instituciones. Y también ha sido imposible que el juez rector José Luis Cárdenas Quintero, quien está sentado ahí desde hace tiempo y quien ha sido protestado, denunciado, porque nosotros lo denunciamos en el Consejo Moral Republicano, y este señor no se puede mover de ahí. No sé qué lo tiene tan arraigado ahí,
¿verdad? Ahora los fiscales superiores sí han cambiado, digamos como 15 o 16 fiscales superiores en los últimos 5 o 6 años que han estado. Parece que por ahí, ¿verdad?, revienta la cabulla. Por ahí como que revientan siempre, pero el juez rector como que es intocable, ¿verdad? Aquí da tristeza, y nosotros tuvimos esta semana, después de conversar con Elena de Bao, estuvimos en el Consejo Moral Republicano, ¿verdad? Específicamente el 20 de septiembre, le entregué un escrito donde le solicito al presidente del Consejo Moral Republicano, al doctor Elvis Amoroso, Contralor General de la República, que podamos tener una reunión con fundamento en el artículo 5, 62 y 253 de la Constitución, ¿verdad? Coordinado con el 23 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Popular. ¿Qué nos habla la Constitución de la República Bolivariana? Pero nos ha atendido el Consejo Republicano. En el Consejo Moral Republicano nos atendieron, no me querían recibir el escrito, tuvieron que pasarlo, no sé, por teléfono, vía WhatsApp, no sé quién, hasta que dijera que sí lo recibía. Nos querían impedir que nos tomáramos fotos con el busto de Bolívar, con las banderas del Consejo Moral Republicano. Y bueno, pero ahí logramos, y en todas partes que hemos ido, nosotros presionamos con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, y a veces es forzado, pero ahí va. Y con todos los nervios que se le suben a uno, porque aquí las autoridades lamentablemente no están, aunque son todas, como lo dice la Santa Escritura, toda autoridad es puesta por Dios para hacer lo bueno, no para infundir temor. Pero estas autoridades infunden temor. El que el alcalde se niegue a recibir a la Contraloría Social, ¿verdad? Eso es como que realmente pues es un amedrentamiento. Lo siente uno que es así cuando una autoridad que está obligada por la Constitución, según el artículo 5, que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce de acuerdo a esta Constitución y la ley, e indirectamente por los órganos del poder público a través del sufragio, y que estas autoridades se resistan, se nieguen a atender al Comité de Contraloría Social, al sistema de justicia, más cuando estamos tratando de que se atiendan casos tan sonados ahorita como están, ¿verdad? Lo que es la recolección de basura, que lo veníamos denunciando, y nosotros nos seguimos, y se lo fui a decir a la doctora Elena de Bao de la Oficina de la Alta Comisionada, nos seguimos sintiendo intimidados. Sentimos que hay represalias contra el Comité de Contraloría Social, al sistema de justicia judicial, porque venimos diciéndolo muy claro. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, no en los elegidos. Ejercen los elegidos la soberanía indirectamente. Ese es el cambio que se le dio a la República de Venezuela al pasar la República Bolivariana de Venezuela. Disculpe, y no hay otro país en el planeta. Disculpe, doctor. Dígame, Carlos Ramón. Aquí hemos nombrado varias cosas. Usted acaba de decir en una de esos articulados la ética en la función pública. También nombró el Consejo Moral Republicano. También mencionó a Dios, que son normas religiosas, vamos a llamarlas así por convenio. La fe es un ser supremo. Ha hablado del derecho como ciencia y como normas jurídicas de obligatorio cumplimiento, y me ha hablado de convencionalismos sociales. Una de esas es tomarse una foto al lado del busto del Libertador en una sede de la administración pública. Cuando digo esto es porque las normas que limitan, vamos a llamarlo así, la acción del ser humano en el planeta, aquí como nos trajo Dios, son la ética, que es el comportamiento que uno tiene frente al prójimo, la moral, que es cuando uno habla con uno mismo, con la conciencia de uno. Están los convencionalismos sociales, que son normas de observancia por mucho tiempo, inveteradamente, utilizadas por la sociedad. También se habla de la religión como conjunto de normas que se basa en la existencia de un ser supremo, que en este caso es Dios. Hay muchas religiones monoteístas y hay otras que no son monoteístas. Se está hablando hoy en día del encuentro de las religiones. Y se habla también que como conjunto de normas o leyes que regulan nuestra actividad son las ciencias. Y como conjunto de normas jurídicas, que son las normas que establece el Estado para vivir en sociedad. Bueno, entonces usted me ha hablado de todo esto, y si bien es cierto que la Constitución Nacional establece que a través de una asamblea de ciudadanos
se puede ejercer esta función pública como usted efectivamente lo ha hecho. Yo he observado tu acción, tu actuar, y me parece muy loable y una función en beneficio del colectivo, porque ahí está sembrando conciencia ciudadana y esto es muy importante. Ahora, me da la impresión por lo que has hablado, yo quiero que tú me expliques un poquito, que has tenido cierta resistencia, parece que no hay la conciencia en la administración pública para aceptar estas normas que están en la Constitución Nacional. Ni siquiera en la Constitución, esos son derechos humanos, que toda Constitución moderna está en la obligación de reconocerlas, porque no son creadas por la Constitución. Los derechos humanos son inmanentes a la existencia del ser humano, que están obligadas las constituciones a reconocerlas, obligadas por derecho internacional público. Muchas veces dicen, no, la creó la Constitución Nacional. No, esos son derechos humanos inmanentes a la condición. Entonces, explícanos cómo ha sido ese avatar tuyo, porque por lo que me has dicho, hay resistencia en la administración pública de aceptar esta función que tiene su origen en las asambleas de ciudadanos. Claro, doctor, por eso era que decía que muy agradecido con la invitación, porque sé que usted es un hombre conocedor de la parte jurídica y nos estamos hablando en un lenguaje técnico, ¿verdad? En este caso le digo que, verdad, la preocupación nuestra, el Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial, es que nuestra norma constitucional y nuestro marco jurídico legal no ha sido interpretado o le ha quedado grande al mundo. Porque en nuestra norma constitucional, usted como abogado lo debe saber, reconoce un solo presidente de la República. Y tenemos 2 presidentes, y tenemos 2 fiscales generales de la República, y tenemos 2 asambleas nacionales. Y entonces aquí a lo interno, los que se dicen hijos de Chávez, porque Chávez propuso la Constitución, o revolucionarios, socialistas, entonces desconocen las leyes orgánicas del poder popular y reconocen que hicimos el cambio del Estado de la República de Venezuela, Estado democrático, representativo, participativo, a Estado democrático, representativo, participativo y protagónico. El protagonismo es la garantía del derecho humano del artículo 21, formando parte del Estado, la participación protagónica. Nosotros tenemos la cualidad jurídica que está determinada a través del artículo 5, 62, 70, 253 constitucional, que no lo tiene otro tipo de organización, que cuando se quiso hacer la reforma en el 2007 para darle esa cualidad a todo tipo de organización de participación protagónica del pueblo, no se pudo darle en lo político esa cualidad jurídica. Pero el Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial, como ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley, según lo dice la ley del Sistema de Justicia y lo dice la Constitución de la Nacional, nos creamos a través del artículo 70. Y lo dice muy bien la Declaración Universal. Cualquier otra forma de elección, que no es nada más la elección popular. Nosotros se lo decimos, y lo dijo el diputado Pedro Castillo, que me acompañó cuando teníamos el programa, antes de que la persecución y la represalia nos cerrara el programa. Teníamos un programa aquí en Dinastía Campo, también tuvimos un programa en Fortaleza, pero la persecución que nos tienen porque no quieren entender que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los que propusieron eso, después que se sentaron en la silla de gobernador, de alcalde, de diputado, no, ellos participación protagónica no existe, solamente la participación protagónica de esos grupos colectivos que ellos manejan, que le dicen ladre, hagan esto, ¿verdad? Entonces en eso estamos nosotros, en esa pelea. Y yo creo que tú tienes el mismo criterio que el doctor Claudio Fermín. Una vez por allá por el oriente del país, creo que fue en Barlovento, habían 3 exgobernadores y estaba Claudio Fermín y yo estaba ahí en la tertulia que teníamos. Y yo invoco la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dije, en virtud del artículo tal de la Constitución Nacional, y me increpó el doctor Claudio Fermín, me dijo, doctor Pedro Pablo, ¿pero cuál Constitución? Yo le dije, bueno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y me dijo, ¿y eso existe? Yo le dije, bueno, formalmente existe, porque hay un texto
registrado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, se aprobó a través del referéndum y ahí está ese texto con tantos artículos, etcétera, etcétera, donde supuestamente se garantizan los derechos humanos y bueno, toda una serie de derechos y obligaciones, las facultades, los poderes, la constitución de los poderes, todas estas cosas y la relación de los poderes con la sociedad. Me dijo, bueno, eso es lo que existe, pero eso existe como papel, como documento, pero yo creo que no existe la Constitución. ¿Qué me puede decir usted? ¿Cómo se respeta aquí la Constitución? ¿Dónde cree usted que la respetan un poquito más, un poquito menos? Dígame algo sobre esto. Con el señor Claudio Fermín, nosotros hemos tenido contacto. En una oportunidad lo entrevisté en el programa Contraloreando que teníamos en Fortaleza 88.3 FM y le planteé la propuesta de lo que es el Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial y dijo que iba a apoyar, pero no apoyó en el momento, ¿verdad? Que nos entrevistó, pues como andaba en su campaña, pues todo el mundo ofrece, en campaña ofrece, pero después no cumple, nadie cumple, ¿verdad? Y estamos en esto, en esta lucha. Sí, él llegó y hasta sacó en los diarios nacionales información de la Contraloría Social, pero sin nombrarnos a nosotros, o sea, como llevándose la bandera él de que quería promover, pero esto no es fácil promoverlo porque este propósito que tenemos, ¿verdad? No es fácil cuando que el presidente de la República tiene que someterse a nuestra autoridad, a la autoridad de esta persona jurídica, legal, constituida de derecho, y que nos están persiguiendo, pero que el presidente de la República tiene que someterse cuando le llegue la Contraloría Social, porque lo dice la Constitución en su última parte. Los órganos emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Esta palabra de sometimiento, cuando dice así la Constitución, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y nosotros somos soberanía popular constituida de derecho, ¿verdad? Le hablamos a estas autoridades y el artículo 12 de la Ley Orgánica de Contraloría Social dice que tienen que atendernos, entonces tienen que someterse. Si la Constitución dice sometidos, ¿qué quiere decir? Tienen que someterse a la soberanía popular y nosotros ejercemos soberanía popular con personalidad jurídica, legal, estamos registrados, ¿verdad? Y más, tenemos un recurso de interpretación en la Sala Constitucional que duerme porque esos magistrados no les sale reconocer que cambiamos a la República de Venezuela para la República Bolivariana de Venezuela. Se resisten a esto. Nosotros ahorita estamos haciendo un trabajo y quiero hablarlo aquí. Lo que pasa es que uno le dice a las personas, ¿verdad?, que nos ocupan, como los muchachos de las rutas comunales, ellos nos están ocupando y yo les dije, si ustedes quieren que la Contraloría Social... Las rutas comunales son los rapiditos. Los rapiditos. Bueno. Que los apoyemos y los estamos apoyando. Nosotros como Contraloría Social Judicial, nuestras competencias dentro del sistema de justicia es asesorar y acompañar. Les dije, tienen que estar conmigo para yo asesorarlos y acompañarlos. Ahora, si ustedes me usan como abogado autorizado para libre ejercicio, que también lo puedo hacer, ¿verdad? Es otra cosa, tengo otras competencias de representar, ¿verdad? Y aunque estoy usando esa modalidad dual o recurrida, puedo actuar en el caso de los rapiditos representándolos o asistiéndolos y asesorándolos. Esa situación de ellos es bastante difícil y por eso es que estamos ahorita más fuertes que nunca tratando de que nos reciba el ciudadano alcalde, porque en estos días fuimos a hablar con el comandante de la Policía Municipal y nos puso a pagar plantón allá, 1 hora y media. Teniendo desde el día anterior, claro, porque empiezo a grabar video con 16 personas afuera en las instalaciones. Vamos a controles con unos minutos y dentro de un ratico retomamos el tema de los rapiditos y de las reuniones que han tenido. Vamos a control. Ya regresamos.